Entonces, de repente recordamos un poquito lo que habíamos visto de este ejercicio y después arrancamos con la parte 2, ¿no? Entonces, nos decían que teníamos una pieza de una máquina que tenía un tiempo de vida t, que era con distribución exponencial, de vida de la pieza. Esto es x, que tiene, no, esto es t, perdón. Esto es t, que tiene distribución exponencial del parámetro lambda. Y después lo que pasaba era que verificamos como al final de cada hora si la pieza estaba rota o no. Entonces teníamos como esta variable x, que lo que nos decía era el momento en el que nos damos cuenta que la pieza está rota. Que seca, no nos damos cuenta, digamos. Que nos damos cuenta que la pieza está rota. Esto era x, que lo que hacíamos era la parte entera de t más 1. ¿No? Por ejemplo, si nos damos cuenta, si la pieza se rompe entre las 3 y las 3:59, nos vamos a dar cuenta a las 4 recién que está roto, ¿no? Entonces, como que agarramos la hora, redondeamos, o tomamos parte entera, y después hacemos más 1. ¿No? Que es justamente esto, o sea, la hora en la que se cambia es n si la pieza se rompe entre n-1 y n. Bien, y lo que hemos visto en la parte 1 es que x tiene distribución geométrica de parámetro 1 menos lambda. Lo que x es geométrica 1 menos menos lambda. Bien, no sé si quieren que retomemos un poco esta cuenta o si quedó claro de la otra vez. Lo hicimos medio al final. De repente. Entonces vamos a ver con la serie con la parte 2. Lo que queremos en la parte 2 es buscar un estimador para lambda. Entonces lo que nos dicen primero es expresar lambda en función de mu, donde mu es la esperanza de x. Entonces, como x es un exponencial, la esperanza de la exponencial, si damos como x es una geométrica, la esperanza de la geométrica es 1 sobre el parámetro. O sea que va a ser 1 sobre 1 menos e a la menos lambda. Entonces lo que tenemos que hacer de acá es despejar lambda en función de mu, ¿no? O sea, tenemos que mu es igual a 1 sobre 1 menos e a la menos lambda. Entonces podemos tomar inversa ambos lados y eso nos va a quedar 1 sobre mu es igual a 1 menos e a la menos lambda. Entonces ahora podemos pasar el 1 para este lado, o de repente nos conviene pasar el 1 sobre mu para acá y después lo exponencial para este lado. Así no nos queda con signo negativo. Pero, va a ser e a la menos lambda, va a ser 1 menos 1 sobre mu. Y después tomamos logaritmo. Podemos tener menos lambda es logaritmo de 1 menos 1 sobre mu. Y después multiplicamos todo por menos 1. Entonces lambda va a ser logaritmo de 1 menos
1 menos 1 sobre mu. ¿Sí? Bien. Después nos dicen cómo estimar mu a partir de las observaciones. Ya queremos un estimador de la esperanza de X a partir de estos parámetros. Un estimador de esperanza de X a partir de X1 hasta Xn. Entonces lo que sabemos es que X es una geométrica. Pero 1 menos y ahora menos lambda. ¿Falta un menos? Sí, acá. Bien, gracias. Ya multiplicamos tú por menos 1 y después multiplicamos separado. Sí, sí. Gracias por decirme. Entonces, está, ¿cómo vamos a estimar la esperanza de X a partir de las observaciones que tenemos? Como, digamos, método de los momentos, que es lo que venimos haciendo. ¿No se acuerdan que la ley fuerte, esto es un poco independiente de que X sea geométrica, pero la ley fuerte de los grandes números, lo que nos dice es que el promedio converge casi seguramente a la esperanza de X. Entonces lo que agarramos como estimador para la esperanza es el promedio. ¿Sí? Entonces, Xn barrita es un estimador de la esperanza de X. ¿Sí? Un estimador consistente, de hecho. No, de la esperanza de X que es como una. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Entonces, lo que hicimos fue escribir lambda en función de mu. Después buscamos un estimador para mu. Ahora lo que vamos a sacar es un estimador para lambda. Entonces, ¿qué hacemos para sacar el estimador de lambda? O digamos, un estimador. ¿No? Lo que tenemos acá es lambda escrito en función de mu. Y después un estimador para mu tenemos, ¿no? Que es el promedio. Entonces acá en vez de poner mu, ponemos nuestro estimador para mu, eso va a ser un estimador para lambda. Y como el promedio es un estimador consistente de mu, todo esto va a ser un estimador consistente de lambda. O sea, lo que tenemos que lambda es igual a menos logaritmo de 1 menos 1 sobre mu. Y después tenemos que el promedio es un estimador consistente de mu.
Entonces, si venimos para acá y en vez de poner mu ponemos el promedio, ahí estaríamos poniendo un estimador de mu y todo esto sería un estimador de lambda. Ponerle lambda sub n, ¿correcto? Menos logaritmo de 1 menos 1 sobre el promedio es un estimador consistente de lambda. Lo que hicimos fue básicamente método de los aumentos, ¿no? Lo que hicimos fue aplicar método de los aumentos, tenemos que xn converge seguramente a la esperanza de x, y después despejamos el parámetro que queríamos, lambda, en función de la esperanza de x. Y ese despeje es que lambda es igual a esto. Entonces hacemos el mismo despeje del otro lado, el mismo despeje de acá, y eso es lo que nos va a dar un estimador de lambda. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? ¿Alguna duda? Bien, bien. Entonces, ahora vamos a hablar de otra forma de encontrar estimadores, que es el método de máxima verosimilitud. Entonces, repasamos un poquito de qué se trata primero y después ya hacemos alguno del ejercicio 5, me parece que es. Sí. Entonces, estimador por máxima verosimilitud. Entonces acá, ¿cuál es la idea? Tenemos x, una variable aleatoria, y conocemos la distribución de x a menos de un cierto parámetro, que tal, acá igual pueden ser 2 o 3 parámetros. Menos de un parámetro tita, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es tomar una muestra aleatoria simple y a partir de los resultados que observemos, construir un estimador para tita. ¿Sí? Entonces vamos a tener x1 hasta xn, muestra aleatoria simple de x. ¿Sí? O sea que agarramos nuestro experimento que tiene la distribución de x y lo repetimos un montón de veces. Entonces vamos a anotar las observaciones, lo voy a poner como x chiquita. Esto sería como que la observación que hicimos y el valor que observamos cuando hicimos la primera repetición del experimento. Después x sub 2, el valor que observamos cuando hicimos la segunda y así. Y, o sea, todos estos son números reales, ¿no? Así como que la tira con todos los resultados que nos dieron. Estas son las observaciones. Entonces, la idea de método por máxima verosimilitud es decir, observamos esto. Entonces, lo que queremos hacer es escoger el parámetro lambda que maximiza la probabilidad de observar estos datos. Entonces, la idea es, buscamos maximizar de observar los datos x1 hasta x. O sea, lo que vamos a hacer es calcular la probabilidad de observar esto
y después buscar el máximo de esa probabilidad. ¿Sí? Y el valor de tita que hace alcanzar ese máximo va a ser nuestro estimador. Entonces vamos a hacerlo para el caso discreto, después lo generalizamos al caso de variables continuas. Pero vamos a mirar qué pasa en el caso discreto. Entonces acá vamos a tener x, que tiene una función de probabilidad puntual, ¿sí? P sub x, que va a depender de tal valor donde nos paramos y también del parámetro tita. ¿Sí? Esto va a ser la probabilidad de que x sea igual a x. O sea, la función de probabilidad puntual normalmente la poníamos como P sub x de algo, solo que acá además tenemos este parámetro que no sabemos cuánto vale. Entonces lo ponemos acá en la función de probabilidad puntual. O sea, depende de x y depende de cuánto vale el parámetro tita, este que no conocemos todavía. Bueno, y después tenemos nuestra muestra de probabilidad simple y las observaciones. Entonces, lo que vamos a calcular va a ser la probabilidad de observar esto. ¿Sí? Y eso va a ser una función que depende de los valores que observamos y también depende de este parámetro tita. Y eso es lo que se va a llamar la función de verosimilitud. Que normalmente se escribe con un L mayúscula, y esto depende de tita y después de las observaciones. ¿Sí? Después muchas veces cuando hacemos la cuenta escribimos solamente L de tita para no estar escribiendo todo esto, pero depende también de los valores que observamos, ¿no? Depende del parámetro que no conocemos o de los parámetros que no conocemos y después de las observaciones. Entonces, esto de acá va a ser, vamos a escribirlo medio con palabras primero, va a ser la probabilidad de observar x1 hasta xn. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra lo que observemos? O lo que observamos. Bien, entonces, ¿este evento qué es? Es que x1 valga esto, x2 valga x2 chiquita y así. Esto va a ser la probabilidad de x1 igual a x1, x2 igual a x2 y así. Y ahora con esta probabilidad, ¿qué podemos hacer? ¿No? Porque que las x1 hasta las xn sean una muestra aleatoria simple, ¿esto qué nos dice? Nos dice que x1 hasta xn son independientes, idénticamente distribuidas, todas con la distribución de x. Entonces, que sean independientes, ¿qué nos dice que podemos hacer acá con esto? Entonces tenemos los dos variables, ahí está, podemos separarlo todo esto porque que sean independientes nos dice que la probabilidad de la intersección va a ser el producto de las probabilidades. Entonces esto va a ser la probabilidad de x1 igual a x1 por la probabilidad de x2 igual a x2, etcétera, hasta la probabilidad de xn igual a xn. Esto porque las xy son independientes. Pero ahora todas estas probabilidades las podemos escribir con la función de probabilidad puntual, ¿no? Porque esto sería la función de probabilidad puntual en x1, ¿no? Y como son todas copias de x, todas tienen esta función de probabilidad puntual.
Entonces, la probabilidad de que x1 valga x1 va a ser la función de probabilidad puntual en x1. Entonces, esto va a ser la probabilidad puntual en x1 y también depende de tita. Y acá lo mismo, esto va a ser la función de probabilidad puntual en x2. Y así seguimos hasta la función de probabilidad puntual en xn. O sea que esto lo que es el producto de las funciones de probabilidad puntual evaluadas en los datos que observamos, ¿no? O sea que esto lo podemos escribir así también. El producto de igual 1 hasta n de la función de probabilidad puntual evaluada en xi. Entonces nuestra función de verosimilitud está L es esto. En el caso discreto, lo que hacemos es multiplicar las funciones de probabilidad puntual. Entonces ahora lo que buscamos es tita, el valor de tita que hace que se maximice esta función, ¿sí? O sea, el estimador por máxima verosimilitud tita va a ser, este gorrito lo vamos a poner, y va a ser, no es el máximo, sino el valor de tita donde se alcanza el máximo, que es lo que llamamos argumento máximo. ¿No? Si tiene una función así, por ejemplo, ¿no? Acá está el máximo, este es el máximo, y el valor donde se alcanza el máximo, este es el argumento máximo. Entonces la idea va a ser calcular la función de verosimilitud y ver dónde se alcanza el máximo. O sea, vamos a tener que derivar. Entonces, lo que se hace muchas veces, porque vieron que acá es un producto. Entonces, estar derivando un producto eh, no es muy agradable si tenemos un montón de términos. Entonces, lo que se hace muchas veces es, en vez de maximizar la función de verosimilitud, maximizar el logaritmo de la función de verosimilitud. Porque si tomamos logaritmo, ahí este producto se nos transforma en una suma, y derivar una suma es más agradable. ¿Sí? Entonces, digamos, en la práctica vamos a buscar dónde se maximiza. Ese se le llama H o ese se le llama L minúscula. Esto va a ser el logaritmo de la función de verosimilitud. Y está. Sí, entonces la idea es calcular la probabilidad de que ocurra lo que observemos y buscar el parámetro que maximiza esa probabilidad. Y ese va a ser nuestro estimado. Y buscar el valor del parámetro que maximiza la probabilidad de que ocurra lo que observamos. ¿Sí? Queda. Igual ahora hacemos. Antes de esta es una L minúscula, que sí quedó medio rara. Porque no quiero hacer así, porque parece medio.
L. Entonces, yo le llamo H. Entonces, para el caso discreto, lo que hacemos es multiplicamos todas las funciones de probabilidad puntual. Y para el caso continuo, lo que vamos a hacer es, en vez de la función de probabilidad puntual, la función densidad. Ya el caso continuo, vamos a tener X, que es una variable aleatoria con una función densidad, f sub x, que depende de x y depende de θ. Y acá la función de verosimilitud va a ser así. L va a depender de θ, de los valores observados, y va a ser el producto de la función densidad en los valores observados. Y después el resto es igual, ¿no? Tenemos la función de verosimilitud, buscamos el máximo, y después el valor de θ, donde alcanzamos ese máximo, ese va a ser nuestro estimado. ¿Alguna duda hasta acá? Miren ¿qué dice? Ah, entonces vamos a ver cómo funciona todo esto. Vamos a hacer alguno del 5. Vamos a arrancar por el 2. Entonces, subo, sí. Miren que ahí hay una sala de espera. Tipo por ahí o subo un poquito más. Entonces, ejercicio 5. Entonces, vamos a mirar el 2. Entonces acá lo que tenemos es X, que es una Poisson de parámetro lambda, y lo que queremos es un estimador por máxima verosimilitud de lambda. Entonces vamos a recordar la función de probabilidad puntual, ¿no? X, que esto va a depender de X y de lambda, ¿no? Entonces esto es E a la menos lambda, lambda a la K sobre K factorial. Le pongo K, X. Y K, si X es mayor o igual que 0, y después 0, 0. Bien, entonces, pues la idea. Vamos a agarrar una muestra aleatoria simple, vamos a tener x1 hasta xn, muestra aleatoria simple de x, y después tenemos todos los resultados que observamos. Entonces, primer paso, calculamos la función de verosimilitud.
Esto va a ser L, que depende de lambda y depende de los resultados, pero podemos ponerle L de lambda de una. ¿Sí? Esto va a ser L de lambda x1 hasta xn. ¿Sí? Porque lo que nos interesa en realidad es lambda, entonces, además de x1 hasta xn ya son números, ¿no? Porque ya son los datos observados. Entonces, esto de acá dijimos que era la probabilidad de que ocurra lo que observamos. O sea, va a ser la probabilidad de x1 igual a x1, x2 igual a x2, xn igual a xn. ¿No? Después, usando que es una muestra aleatoria simple, sabemos que son todas independientes, o sea que esto va a ser probabilidad de x1 igual a x1 por la probabilidad de x2 igual a x2 por la probabilidad de xn igual a xn. Y ahora todo esto, ¿no? Esta probabilidad es la función de probabilidad puntual en x1. Esto va a ser p x1 lambda, después p x2 lambda y así. Acá, digamos, de una ya pueden poner el producto de las funciones de probabilidad puntual. No tienen por qué hacer todo esto, ¿no? Entonces esto va a ser el producto de igual 1 hasta n de la función de probabilidad puntual. ¿Sí? Y ahora la función de probabilidad puntual es esta. Entonces esto va a ser el producto de igual 1 hasta n, e a la menos lambda, lambda a la xi sobre xi factorial. Lo voy a escribir acá abajo. L de lambda es el producto de igual 1 hasta n, e a la menos lambda, lambda a la xi sobre xi factorial. Entonces, lo que hay que hacer ahora es buscar el máximo de esta función. Ahora, esta función es un producto con n términos, entonces no queremos derivar eso. Entonces, lo que vamos a hacer es, en vez de buscar el máximo de la función de verosimilitud, vamos a buscar el máximo del logaritmo de la función de verosimilitud. Pero de tomar el logaritmo, el objetivo es que las cuentas sean un poco más sencillas, porque derivar esto es horrible. Entonces, primer paso, calculamos la función de verosimilitud. Ahora tomamos logaritmo de la función de verosimilitud. Entonces, vamos a hacer L minúscula, va a ser el logaritmo de la función de verosimilitud, o sea, el logaritmo de este producto. 1 hasta n, y a la menos lambda, lambda a la xi, xi factorial. Entonces, tenemos logaritmo de un producto de cosas, eso va a ser la suma de los logaritmos. ¿Sí? Entonces, esto va a ser la suma de igual 1 hasta n de logaritmo a la menos lambda, lambda a la xi, xi factorial. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos la suma, igual 1 hasta n. Acá tenemos logaritmo de una división, digamos, así que va a ser logaritmo de esto menos logaritmo de esto.
Pero cuando hacemos logaritmo de esto, vamos arriba, logaritmo de e a la menos lambda x, lambda a la xy, menos logaritmo xy factorial. Este término parece feo porque acá tenemos logaritmo de una cosa factorial, pero ven que ahí lambda no aparece. Entonces cuando derivemos, esto se nos va a ir, va a ser una constante. Entonces parece una cosa ahí medio horripilante, pero no va a molestar. Le voy a poner paréntesis acá porque está todo dentro de la suma. Esto va a ser la suma de igual 1 hasta n, y acá tenemos logaritmo de un producto. Así que va a ser logaritmo de esto más logaritmo de esto. Ah, este producto se transforma en una suma porque si vos haces el logaritmo de a por b, esto es el logaritmo de a más el logaritmo de b. Entonces acá tenés logaritmo de un producto de un montón de cosas, eso va a ser la suma del logaritmo de cada cosa. Es lo que pasa acá también. Acá tenemos logaritmo de esto por esto, entonces eso va a ser el logaritmo de e a la menos x más el logaritmo de lambda a la xy. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bien. Entonces ahora seguimos, vamos a seguir calculando. Entonces acá, ¿qué tenemos? Tenemos logaritmo del exponencial, o sea que estos dos se cancelan, digamos, y esto va a ser menos lambda. Después acá tenemos logaritmo de lambda a la xy. Según como tenemos, digamos, logaritmo de lambda a la xy, esto va a ser como logaritmo de lambda por lambda por lambda por lambda, digamos. Entonces va a ser una suma. Bueno, acá el xy es entero, así que lo podemos poner así, pero ¿no? Esto va a ser xy logaritmo de lambda. ¿Sí? Porque esto acá va a ser lambda por lambda por lambda por lambda. Entonces va a ser logaritmo de lambda más logaritmo de lambda más logaritmo de lambda x sub i veces. Esto va a ser más xy logaritmo de lambda menos logaritmo de xy factorial. Entonces ahora está, tenemos una suma con tres términos, podemos sumar cada uno por separado, ¿no? Esto va a ser la suma de igual 1 hasta n de menos lambda, más la suma de igual 1 hasta n de xy, logaritmo de lambda, menos la suma de igual 1 hasta n, logaritmo xy factorial. Entonces ahora, este primer término, ¿cómo lo podemos reescribir? Porque acá, ¿qué hacemos? Siempre estamos sumando menos lambda, o sea, eso va a ser menos lambda, menos lambda, menos lambda, menos lambda, n veces. Entonces esto va a ser menos n por lambda. Y después, en esta sumatoria, ¿qué podemos hacer?
Ahí está. Esto de acá, el logaritmo de lambda, es una constante. O sea, cada término que vamos a sumar va a estar multiplicado por logaritmo de lambda. Entonces lo podemos factorizar. Esto va a ser logaritmo de lambda por esta suma. Y después con el último término, no hay nada para hacer. Igual no importa este último término porque no depende de lambda. ¿Sí? Entonces, la función logaritmo de la función de verosimilitud nos dio esto. L de lambda va a ser menos L lambda más logaritmo de lambda, suma de igual 1 hasta n, de xy, menos suma de igual 1 hasta n, logaritmo de xy factorial. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es ver dónde se maximiza esta función. Digamos, el estimador por máxima verosimilitud de lambda es el argumento máximo de esta función. O sea, lambda gorrito va a ser. Entonces, para buscar dónde se maximiza, tenemos que derivar y ver dónde la derivada se hace cero. Entonces, hacemos la derivada de L con respecto a lambda, ¿qué pasa? Está, y acá, por eso fue que hicimos retomar logaritmo para que esta derivada quede un poco mejor, ¿no? Porque ahora tenemos que derivar una suma, que es mucho mejor que derivar un producto. Entonces, este término derivado con respecto a lambda nos va a quedar menos n nomás. Después, este término derivado con respecto a lambda, esta suma es una constante, ¿no? Si lo miramos con respecto a lambda. Entonces simplemente va a ser la derivada de esto por esto, y la derivada del logaritmo de lambda va a ser 1 sobre lambda. Y después acá no aparece lambda, esto es una constante, entonces lo derivamos con respecto a lambda, eso se hace cero. Entonces ahora tenemos que ver dónde la derivada se anula. Entonces, n' de lambda igual a 0, esto quiere decir menos n más 1 sobre lambda, suma de los xy, es igual a 0, o sea, pasamos el n por el otro lado, y queremos despejar el lambda, entonces podemos multiplicar por lambda y después dividir entre n. O sea, lambda tiene que ser 1 sobre n, suma de los xy. Entonces, la derivada se hace 0 en este valor de lambda, ¿no? Lo que faltaría chequear es que ahí es un máximo, ¿no? Porque la derivada también se hace 0 en un mínimo. Y para eso lo que vamos a hacer es mirar la derivada segunda, ¿no? Si la derivada segunda es negativa, quiere decir que tenemos un máximo. O sea, como acá, digamos, L tiene un extremo en este valor, hay que ver que ese valor es un máximo, efectivamente. Entonces vamos a calcular la derivada segunda. Entonces, si volvemos a derivar esto con respecto a lambda, ahora esto es una constante, así que eso no va a aparecer.
Y podemos tener la derivada de 1 sobre lambda, que va a ser menos 1 sobre lambda cuadrado. ¿Sí? Entonces, si hacemos la derivada segunda evaluada en esto, que es el punto donde la derivada se hace cero, ¿qué pasa? La derivada segunda en 1 sobre n suma de x igual 1 hasta n va a ser menos 1 sobre esto al cuadrado por la suma de los xy. Pero ahora podemos cancelar esta con uno de los que están acá. Entonces esto va a ser menos 1 sobre n cuadrado, suma de los xy. Y tal, esto es negativo. Porque, digamos, algo que de repente no comenté, no, de repente no, algo que no comenté, es que los x sub i son resultados que observamos de la muestra aleatoria simple de x, o sea que tienen que ser resultados que están en el recorrido de la Poisson. O sea que todos estos son enteros positivos. ¿No? Porque si observamos un número negativo, ya no va a tener sentido pensar que esto es una Poisson, porque la Poisson nunca toma valores negativos. ¿Sí? Entonces acá estaríamos sumando valores que son todos positivos, esto es negativo. Entonces, la derivada en este valor es cero y la derivada segunda es negativa, o sea que acá hay un máximo. Entonces, L alcanza un máximo en lambda 1 sobre n, suma de igual 1 hasta n de los xy. Y esto es lo que buscábamos justamente para agarrar nuestro estimador por máxima verosimilitud, ¿no? Queríamos el valor del parámetro que hace que se maximice la probabilidad de que ocurra lo que observemos. O sea, acá lo que estamos diciendo es que esa probabilidad se maximiza con este valor de lambda. O sea que el estimador por máxima verosimilitud de lambda es esto. Y de hecho, ¿esto qué es? Ese es el promedio, tal cual, ¿no? Porque hacemos la suma de los valores observados dividido n. O sea que esto es el promedio. O sea que el estimador por máxima verosimilitud de lambda es el promedio. El lambda es, vamos a poner el lambda techito, es 1 sobre n, suma de los xy, y esto es el promedio. ¿Sí? Que de hecho es el mismo estimador que nos había dado con el método de los momentos. ¿Sí? En algunas cosas coinciden momentos y máxima verosimilitud, pero no siempre. No tienen por qué dar el mismo estimador. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? ¿Alguna duda? Bien. Entonces, no sé si quieren hacer
Ahí está, es justo lo que les iba a decir. Si quieren hacer otra discreta, una continua, podemos hacerla normal, que hay que buscar estimador para mu y para sigma cuadrado. Vamos a hacer esa, la 4. 4 tenemos x, que tiene distribución normal, parámetros mu y sigma cuadrado. Y queremos estimador por máxima verosimilitud para mu y para sigma cuadrado. De mu y sigma cuadrado. Entonces acá, como x es una normal, la función densidad, que depende de x y de mu y de sigma cuadrado, esto va a ser 1 sobre raíz de 2pi por sigma, y después es menos un medio de x menos mu al cuadrado sobre sigma cuadrado. Chin, chin, sí. Entonces, arrancamos igual, vamos a agarrar una muestra aleatoria simple, o sea, repetimos el experimento un montón de veces, anotamos los datos que observamos, y tal. Entonces empezamos viendo cómo queda la función de velocidad. Entonces, cuando estamos en el caso discreto, la función de verosimilitud era multiplicar todas las funciones de probabilidad puntual. Acá lo que vamos a hacer es multiplicar las funciones de densidad. O sea, L, acá le voy a poner solamente que depende de mu y sigma cuadrado. Entonces esto va a ser el producto de igual 1. No, vamos a ponerlo. X1 hasta xn. Entonces va a ser el producto estoy resfriando. Bueno, entonces va a ser el producto de igual 1 hasta n de la función densidad en los datos observados, y esto también depende de mu y de sigma cuadrado. O sea que esto va a ser el producto de igual 1 hasta n de todo esto. Se va a ser 1 sobre raíz de 2pi sigma e menos un medio xi menos mu al cuadrado sigma cuadrado. Entonces la idea acá también va a ser tomar logaritmo, porque derivar esto es horrible, pero de repente lo podemos reescribir un poquito mejor primero, antes de tomar logaritmo. No, porque ¿qué pasa? Vieron que en todos los términos que vamos a hacer el producto, siempre está esto, ¿no? O sea, este producto va a ser todo esto con igual a 1 por todo esto con igual a 2 por todo esto con igual a 3 y así. O sea, este aparece siempre. O sea que podemos sacar un 1 sobre raíz de 2pi sigma a la n. Y después hacer el producto de todas las exponenciales.
Y ahora con este producto, ¿qué podemos hacer? No, porque esto de acá va a ser exponencial de menos un medio, x1 menos mu sobre sigma cuadrado, esto al cuadrado, más, digo, por exponencial menos un medio, x2 menos mu, y así. O sea, vamos a tener esta exponencial por esta y vamos a seguir. Entonces podemos hacer exponencial y después sumar los, los exponentes. Entonces esto va a ser 1 sobre raíz de 2pi sigma a la n, y después va a ser exponencial de la suma de todo esto, suma de un medio xi menos mu al cuadrado sobre sigma cuadrado. Y no sé si podemos hacer algo más. Bueno, de repente esto lo podemos escribir así también, ¿no? Digamos, el raíz de 2pi por sigma, esto puede ser raíz de 2pi sigma cuadrado. Que esto sería eh, 2pi sigma cuadrado a la 1 medio. Esto vendría a ser 1 sobre 2pi sigma cuadrado a la 1 medio, a la n. Y ahora seguimos viendo el exponencial, pero vamos a terminar de arreglar este, ¿no? Y entonces este lo podemos pensar como 2pi sigma cuadrado a la menos n sobre 2, ¿no? Porque ahora esto sería como 1 a la n sobre esto a la n, ¿no? Sería 1 sobre 2pi sigma cuadrado n sobre 2, pero como está dividiendo, esto va a ser 2pi sigma cuadrado menos n sobre 2. Sí, digo, escribirlo un poco para quede un poco más lindo, yo qué sé. Y después acá con la exponencial, ¿qué podemos hacer? ¿No? Tenemos el 1 medio, que este no depende de i, ¿no? O sea, en todos los sumandos siempre vamos a estar multiplicando por menos 1 medio, y siempre vamos a estar dividiendo por sigma cuadrado. O sea que esto puede salir de la sumatoria. O sea, esto va a ser exponencial de menos 1 sobre 2 sigma cuadrado, suma de xi menos mu al cuadrado. Y da, ahí ya más nada. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Pues la voy a reescribir acá abajo. L de mu sigma cuadrado es 2pi sigma cuadrado menos n sobre 2 exponencial de menos. Bien, entonces ahora tenemos que ver valores para mu y para sigma cuadrado que maximizan esta función, pero antes de eso vamos a tomar el logaritmo para no tener un producto. Entonces, una vez que tenemos la función de verosimilitud, tomamos logaritmo
Entonces, L minúscula, mu sigma cuadrado va a ser el logaritmo de la función de verosimilitud, o sea, el logaritmo de todo esto. 2pi sigma cuadrado menos n sobre 2. Bien. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Tenemos un producto, así que este logaritmo va a ser el logaritmo de esto más el logaritmo de esto. Entonces, ¿qué podemos decir? Acá tenemos logaritmo de esto elevado a la n sobre 2, o sea que esto va a ser menos n sobre 2 logaritmo 2pi sigma cuadrado. Y después vamos a tener el logaritmo de esto, que tal, nos va a cancelar la exponencial. O sea, va a ser menos 1 sobre 2 sigma cuadrado, suma xi menos mu al cuadrado, igual 1 hasta ahí. Y acá tenemos un producto también, de repente podemos separar este también, para tener logaritmo de sigma cuadrado, no tener con esta constante. Vamos a escribir esto como menos n sobre 2, logaritmo de 2pi, menos n sobre 2, logaritmo de sigma cuadrado, menos 1 sobre 2 sigma cuadrado por la suma de los x y menos mu. ¿Sí? ¿Quedan convencidos hasta acá? Entonces ahora vamos a ocuparnos primero de mu, vamos a buscar un estimador para mu. O sea, vamos a querer maximizar esta función, eh, digamos, viendo qué valor de mu maximiza esta función. Y el sigma cuadrado lo dejamos. ¿Sí? Después hacemos el estimador para sigma cuadrado. Entonces ahora estimador máxima verosimilitud de mu. Entonces ahora esta función la vamos a mirar como una función de mu nomás. Entonces vamos a derivar esto con respecto a mu y vemos dónde se maximiza. Entonces esta de acá es... Entonces derivamos esta con respecto a mu. Bien, ahí está. Entonces derivando con respecto a mu, ¿qué pasa? Este primer término, mu no aparece, así que la derivada de esto va a ser 0. Este término también, mu no aparece, así que la derivada es 0. Acá sí tenemos mu. Entonces, ¿esto qué va a ser? Va a ser menos
1 sobre 2 sigma cuadrado, después la suma de igual 1 hasta n, y ahora derivamos esto con respecto a mu. O sea, va a ser 2 veces xy menos mu, y después la derivada de xy menos mu con respecto a mu, o sea, menos 1. ¿No? Esto de acá es una constante con respecto a mu, así que va a ser esta constante por la derivada de esto con respecto a mu, y ahí es una suma, entonces derivamos cada sumando, y si derivamos esto con respecto a mu, va a ser 2 veces xy menos mu por la derivada de esto con respecto a mu, que es menos 1. Entonces esto, tenemos el menos 1 que está afuera, con este menos 1, se nos cancelan, y después este 2 con este 2 también. Esto va a ser 1 sobre sigma cuadrado, suma de igual 1 hasta n, xy menos mu. El signo de, a ver, porque los signos son lo más importante acá. Eh, si desarrollas esto, te queda... Ah, y después te falta el mu cuadrado ahí, ¿no? No, espera, ¿cómo es? Claro, si desarrollamos acá, esto vendría a ser xy al cuadrado menos 2 por xy por mu más mu cuadrado. Entonces, claro, la derivada de esto va a ser 0, la derivada de esto va a ser menos 2xy, y la derivada de esto va a ser 2 mu. Vamos a hacer la derivada así. De repente desarrollamos esto un poquito para que nos quede igual, y después la derivamos viéndolo así, desarrollando ah, el cuadrado. Entonces esto va a ser 1 sobre sigma cuadrado, y acá esta suma la podemos partir en dos, ¿no? Podemos sumar los xy y después sumar los menos mu, digamos. Esto va a ser la suma de los xy igual 1 hasta n, y después menos la suma de igual 1 hasta n de los mu. Y esto de acá va a ser n veces mu, ¿no? Esto va a ser 1 sobre sigma cuadrado, suma de igual 1 hasta n de xy menos n por 1. Entonces vamos a hacer la derivada, pero desarrollando el cuadrado. A ver si queda. ¿Está bien? Está bárbaro. Claro, tenés el menos 1 de acá afuera. Este. Debe ser eso. Genial, genial. Claro, claro, porque como que este menos es el que se te va a cancelar con este menos, y ahí te queda esta sumatoria que es positiva, pero después acá en el cuadrado ahí no tenés un menos. Entonces este menos te sigue estando ahí, que va a ser este. Bárbaro. Bien, bien. Entonces, tenemos la derivada de L con respecto a mu. Entonces tenemos que ver dónde es que esto se anula para ver el máximo. Entonces, D sobre D mu, L mu sigma cuadrado igual a 0. Esto quiere decir 1 sobre sigma cuadrado suma
de xy igual 1 hasta n menos n por mu igual a 0. Entonces, para que este producto sea 0, esto es lo que va a tener que ser 0. Entonces, esto quiere decir suma de igual 1 hasta n de xy menos n por mu igual a 0. O sea que mu va a tener que ser esta suma dividido en 1 sobre n, suma de igual 1 hasta n de los xy. Y esto nos da el promedio otra vez, que era el mismo estimador que nos dio con el método de los momentos. Está, en realidad lo que nos dice esto es que hay un extremo en este valor, habría que hacer la derivada segunda. Entonces, si volvemos a derivar esto con respecto a mu, nos queda menos n, que es negativo. ¿Sí? Entonces, esta función alcanza un máximo cuando mu vale el promedio, entonces el estimador por máxima verosimilitud de mu va a ser xn. De mu es mu por Víctor, xn. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Bien. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo para el estimador de sigma cuadrado, ¿no? Vamos a mirar esta función como una función en sigma cuadrado, no más, y derivamos con respecto a sigma cuadrado. Ahora, estimador de sigma cuadrado. Les voy a copiar la función porque si subo y bajo para derivarla, algún error voy a hacer, seguro. Entonces, esto va a ser menos n sobre 2, logaritmo de 2pi, después menos n sobre 2, logaritmo de sigma cuadrado, y después 1 sobre 2 sigma cuadrado y la suma de 2. No la hice de vaga. No, no, tenía que haberla hecho, sí. O sea, había que volver a derivar acá con respecto a mu. Vamos a hacerlo. No, porque por ahora lo único que tenés es que es un extremo, pero podría ser un mínimo. Entonces vamos a hacer las cosas como se debe. Entonces volvemos a derivar con respecto a mu y está la derivada de esto. ¿Dónde está? Acá, la derivada de esto con respecto a mu, ¿qué va a ser? Esto es una constante, así que la derivada va a ser 0. Entonces nos va a quedar solamente menos n sobre sigma cuadrado, ¿no? Sí. Y tal, la varianza tiene que ser algo, es un cuadrado, o sea que va a ser positivo. N es un número positivo, así que esto negativo. Entonces sí, tenemos que la derivada se anula en este punto y la derivada segunda va a ser negativa, porque es negativa siempre.
entonces es un máximo. Entonces hacemos la derivada segunda en, yo qué sé, promedio, sigma cuadrado, y esto va a ser negativo. L tiene un máximo en mu igual al promedio. Ahora sí. No me conviene. Ahora, creo que puse más, ¿no? Sí, esto es menos. Ahora sí. Entonces está, hacemos lo mismo para estimar sigma cuadrado. ¿Sí? Menos mu al cuadrado. Entonces ahora vamos a ver como que esta función depende de sigma cuadrado, entonces vamos a derivar con respecto a sigma cuadrado. Esta notación no quiere decir la derivada segunda con respecto a sigma, sino que derivamos una vez, pero con respecto a sigma cuadrado, ¿sí? No estamos derivando con respecto a sigma, sino con respecto a sigma cuadrado. ¿Sí? Ya. Y como queremos estimar sigma cuadrado, derivamos con respecto a sigma cuadrado. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Esto, tal, sigma cuadrado no aparece, así que la derivada de esto es 0. Y después acá sí vamos a tener menos n sobre 2, y la derivada del logaritmo es 1 sobre lo que sea, así que acá va a ser 1 sobre sigma cuadrado. Y esto queda acá, porque estamos derivando con respecto a sigma cuadrado, ¿no? Es como que esto fuera i, y derivamos con respecto a i. Y después acá, ¿qué pasa? Vamos a tener, bueno, este es constante, porque acá sigma cuadrado no aparece, entonces va a ser la derivada de esto con respecto a sigma cuadrado por esto. Pero la derivada de esto con respecto a sigma cuadrado va a ser, no, la derivada de 1 sobre algo es menos 1 sobre algo al cuadrado. Así que esto va a ser más. Y después la suma que queda igual. Y no sé si podemos reescribir esto un poco. Los dos términos estamos dividiendo entre 2 y entre sigma cuadrado, así que podemos factorizar, ¿no? Podemos sacar un 1 sobre 2 sigma cuadrado para afuera. Entonces ahí nos va a quedar menos n de este término, y después nos va a quedar 1 sobre sigma cuadrado por esta sumatoria. ¿Sí? Entonces ahora tenemos la derivada con respecto a sigma cuadrado, tenemos que ver dónde se anula. Esto es 1 sobre 2 sigma cuadrado, 1 sobre sigma cuadrado,
igual a cero. Entonces, para que esto sea cero, esto tiene que ser cero. Y para que esto sea cero, como siendo 1 sobre sigma cuadrado por la suma es igual a n, o sea que sigma cuadrado tiene que ser 1 sobre n por la sumatoria. Entonces, la función L tiene un extremo para este valor de sigma cuadrado. Hay que ver que es un máximo, ¿no? Con lo de la derivación. O sea que volver a derivar con respecto a sigma cuadrado y ver que evaluado acá nos da negativo. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Acá tenemos un producto y hay sigma acá y sigma acá. O sea que va a ser la derivada de esto con respecto a sigma, que va a ser menos 1, 2, sigma cuadrado cuadrado, por esto. Y después va a ser esto por la derivada de esto con respecto a sigma. O sea, y acá va a ser menos 1 sobre sigma cuadrado cuadrado por esta sumatoria. Pero esto va a dar siempre negativo, porque acá este término es negativo y este también, porque tenemos este menos acá. O sea que esto, tranqui. Entonces, esto era un extremo, pero como la derivada segunda es cero, va a ser un máximo. Entonces, sigma cuadrado es 1 sobre n, suma de igual 1 hasta n. Entonces, nuestro estimado de sigma cuadrado va a ser sigma cuadrado gorrito, o sobre n, sumatoria de igual 1 hasta n. Acá tenemos x y menos mu, que mu es un parámetro que en principio no lo conocemos. Entonces vamos a poner, en vez de mu, nuestro estimador para mu. De acá, mu gorrito, cuadrado. Sí, quedó, más allá de que son un poco pesadas las cuentas, así te da que es un mínimo, claro, porque ¿qué pasa? O de repente tenés una función que en la derivada no se anula nunca, ¿no?
Porque ta, si tenemos una función que es así, ta, ahí tenés el máximo. Pero de repente, le estamos mirando en un cierto intervalo, ¿no? Por ejemplo, en otro caso que sabemos que los parámetros, por ejemplo, no pueden ser negativos o cosas así. Entonces vamos a mirar la función de verosimilitud en un cierto intervalo. Entonces acá, de repente tu función es así. Entonces ahí el máximo dentro del intervalo, como que no lo alcanzamos nunca. Hay que ir para acá. Entonces acá el argumento máximo sería este, porque el máximo lo alcanzas acá. Igual que si hacen la derivada y les da cero, pero después resulta que es un mínimo, o sea, si pasa algo así, ahí tendrían un mínimo acá y tienen que ver qué pasa en los extremos, ¿no? Porque ahí la función se maximizaría acá. El argumento máximo sería acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con el uniforme? De repente la que viene lo hacemos. Como que el máximo no lo alcanzás dentro del intervalo, sino que tenés que ir a mirar los extremos. ¿Sí? Entonces, o es que la derivada es cero y tenés un máximo, que es lo que pasa acá, y si no tenés un máximo, hay que ir a mirar qué pasa en los bordes del rango que estás considerando, digamos. Y sí, depende de la que viene, hacemos el uniforme para hablar un poquito de eso, pero sí, esa es la idea. Bien, eh, no sé si queda alguna duda. Y deberíamos arrancar. Creo que de repente hacemos un poquito con este práctico, alguna cosa, porque está de sesgo. Ah, no, claro, de sesgo, todo eso no hablamos nada. No, no, la que viene seguimos con esto. Sí. Eh, todavía nos falta hablar de sesgo y error mínimo cuadrático y todo eso. Entonces, sí, vamos, de repente hacemos algún otro con máxima verosimilitud, de repente del uniforme, y después hacemos algún ejercicio con sesgo. Y no, las 2 semanas no creo. El miércoles de la que viene seguro arrancamos con el otro práctico. Eh, el lunes vemos. Según cómo avancemos, de repente arrancamos un poquito con el práctico siguiente, pero vemos. Bueno, nos vemos el lunes entonces. Hasta luego, gracias. Chau.